Saludos mis hermanos, Dios me les bendiga grande y poderosamente. En este momento vamos a tener el tiempo de enseñanza. Entonces, espero que esté bien animado. Como les había comentado durante el tiempo de la predicación, vamos a estar comenzando una serie de estudios en base a la primera carta del apóstol Pedro. Entonces, esta es una carta muy especial porque su tema principal es ayudar a los cristianos a entender lo que significa participar en el plan de Dios. ¿Sí? Entonces, honestamente, me animó mucho este estudio y espero que sea de bendición para usted. Entonces vamos a orar para entrar de lleno en el tema. Señor Dios y Padre Santo, te damos gracias, Dios Todopoderoso, por esta tremenda bendición que nos das de compartir tu palabra. Te ruego, Señor, para que me ayudes a expresar correctamente lo que tu palabra quiere decir, que sea el Espíritu Santo hablando en nuestros corazones y guiándonos, Señor, a lo que tú tienes para nuestras vidas. Sé tú, Señor, bendiciendo nuestro entendimiento y ayudándonos a comprender. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ok, mis hermanos, entonces, como les decía, vamos a estar estudiando la carta de Primera de Pedro. Esta carta vamos a ir estudiándola por secciones, ¿sí? A diferencia de los libros narrativos donde vemos historias, los libros narrativos son fáciles de dividir porque uno los divide en base a una historia, ¿no? Por ejemplo, Primera de Samuel, podemos dividir primero el nacimiento de Samuel, luego la historia de Elí, luego la historia de Samuel, de David, de Saúl, de Saúl, de David y así. Pero en el caso de una carta que no está hablando de una historia, sino más bien es como una especie de discurso, la mejor manera de estudiarla para uno no complicarse, uno no enrollarse, es dividiendo la carta por sus argumentos, ¿sí? Normalmente las cartas del Nuevo Testamento tienen primeramente un saludo, un desarrollo y luego tienen unas palabras de, por así decirlo, de despedida o de salutaciones finales. Entonces, para estudiar esta carta vamos a dividirla en 4 partes. La primera parte, que es la parte que vamos a estar viendo hoy, va a ser el capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 12. ¿Sí? Entonces, vamos a leerla para comenzar a estudiar esta primera parte de la carta. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 12. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, por una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra,
cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellas. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, porque os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ok, entonces vamos a estar estudiando la primera parte de la carta del capítulo 1, del versículo 1 al versículo 12. Ahora, esta carta, como la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, comienza con una salutación, es decir, un saludo. Y el saludo se encuentra en el versículo 1 y 2. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo. Ahora, fíjese este detalle interesante. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo. Su nombre real es Simón. En los evangelios, él es llamado Simón, o a veces Simón Pedro. Pero en esta carta ahora él se hace llamar única y exclusivamente Pedro, dándonos a entender que en este momento él ha madurado, él ha crecido espiritualmente y ya no es Simón, el impulsivo, el inestable, el doble ánimo. Ahora se ha convertido en Pedro, un discípulo firme, sobrio, que a través de las cosas que ha vivido para Cristo, ahora ha formado el testimonio correcto para ser de bendición a nuevas generaciones de cristianos. Es importante que usted sepa que cuando el apóstol Pedro está escribiendo esta carta, él aproximadamente tendría entre unos 50 a 60 años de edad al momento de escribir esta carta. Entonces estamos viendo a una persona muy distinta de la que observamos o notamos en los evangelios. Entonces él ya no es Simón, ya no es Simón Pedro, ahora es única y exclusivamente Pedro, el hombre que el Señor Jesucristo quería que él fuese. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Necesitaría de verdad un mapa para poder mostrarle esto. Pero cuando habla de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, son regiones del Imperio Romano, ¿sí? Ahora, lo interesante es que dice a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Yo le recomiendo que si su Biblia tiene mapas en la parte de atrás, usted vaya a esos mapas y busque estas regiones en los mapas de los viajes misioneros del apóstol Pablo, para que usted se pueda ubicar bien en los lugares. Pero lo interesante acá es que dice que son expatriados en la dispersión. Es decir, esta gente vivía en su país, vivía en su nación, pero por convertirse en cristiano
y mantenerse como seguidor de Cristo, aparentemente tuvieron que salir de sus lugares y ahora se encuentran en la dispersión. Ahora, esta carta tiene muchas referencias al Antiguo Testamento. Entonces yo le recomiendo que para hacer el estudio de la carta de Pedro, usted tenga fresca el llamado de Abraham, la Pascua, la salida de Egipto, el inicio del Éxodo, porque estas son cosas que se van a ver reflejadas en esta carta. Ahora, por todas las referencias que hay en el Antiguo Testamento, y esto que él menciona acá, que son expatriados que se encuentran en la dispersión, es posible que el apóstol Pedro le está escribiendo a cristianos judíos que por la persecución de los judíos tuvieron que salir quizá de Israel o quizá salir de los lugares en donde se encontraban por las sinagogas de los judíos. Si usted se pone a ver, a pesar de que Israel es el país de los judíos, en otros lugares fuera de Israel también había sinagogas, sobre todo en los países más cercanos a Israel. Y cuando la iglesia comenzó a multiplicarse en Israel, lo que ocurrió fue que los judíos, con las sinagogas, persiguieron a los cristianos, haciendo que estos judíos se movieran a otras partes fuera de Israel. Pero ocurrió también que a esos lugares donde llegaron, todavía los judíos tenían mucha autoridad, entonces tuvieron que terminar huyendo a otros lugares más distantes para poder mantenerse con vida a ellos y a sus familias. Entonces es posible que esta carta va dirigida a creyentes que son judíos, que tuvieron que sufrir el tener que salir de su país para seguir los caminos de Cristo Jesús. Algo que honestamente me parece muy impactante, porque hoy en día vemos gente que ha tenido que salir del país por la situación económica. Y de repente la situación económica, o sea, salir buscando una mejor economía, en un sentido humano tiene mucho sentido, tiene mucha lógica. Pero imagínese lo que significaría tener que salir del país por tu fe. Tener que salir del país pues, porque en el lugar donde estamos no nos podemos congregar, no podemos buscar del Señor y más bien corremos peligro por creer en el Señor Jesucristo. Entonces, esto es algo tremendo, esto es una situación bastante intensa. Por eso el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu, le escribe esta carta a este grupo de hermanos que está sufriendo persecución. Y la razón de su persecución no es economía, no es salud, no es trabajo, es su fe. Han tenido que moverse de donde están para poder seguir con vida y seguir a Cristo. Ahora, versículo 2, y todavía estamos en el saludo. Esta gente que menciona el apóstol Pedro, él dice, ustedes han sido elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Algo bien interesante es que el apóstol Pedro en su saludo reconoce al Padre, reconoce al Espíritu Santo y reconoce al Hijo. Y yo creo que este versículo es bastante útil, sobre todo para esos grupos religiosos que se parcializan con una parte de la Trinidad. Hay grupos religiosos que dicen solamente está el Padre. Hay otros, por lo menos como los testigos de Jehová, que ellos solamente adoran y reconocen al Padre. Pero también tenemos gente como pentecostales solo Jesús, que única y exclusivamente reconocen a Jesús, no reconocen al Padre y no reconocen al Espíritu. Pero también tenemos gente como los pentecostales carismáticos que hacen tanto énfasis
en el Espíritu Santo que terminan anulando al Hijo y al Padre por la idea distorsionada que ellos tienen del Espíritu Santo. Entonces, en los Evangelios, el Señor Jesucristo se presentó como el Hijo de Dios, pero al mismo tiempo se presentó sujeto al Padre y guiado y fortalecido por el Espíritu de Dios. Entonces, en su ministerio, el Señor Jesucristo no se desconectó, sino más bien le enseña a sus discípulos la unidad que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, en esta salutación, el apóstol Pedro está buscando que los cristianos estén conscientes que Dios participa en diferentes niveles en nuestra salvación. Fíjese, ¿qué dice del Padre? Elegido según la presciencia de Dios Padre. Y esto es bastante interesante porque si usted lee rápido, quizá usted toda su vida ha leído elegido según la presencia de Dios Padre. Pero ahí no está diciendo presencia, está diciendo presciencia. Y esto presciencia habla del conocimiento previo que Dios tiene de todas las cosas. Ahora, hay personas que pueden llegar a malinterpretar esto de elegidos según la presciencia de Dios. Porque hay gente que pudiera decir, todos no van a ser salvos, porque Dios ya eligió a los que son salvos. Y de repente ven aquí y dicen, elegidos según la presciencia de Dios. Y pudieran malinterpretar este versículo para decir, Dios ya ha elegido a los que son salvos y ha elegido a los que van a ir al infierno, como enseña la doctrina calvinista. Ahora, comprendo una cosa, ahí se nos está diciendo que el Señor tiene una presciencia, y esa presciencia es el conocimiento previo que Dios tiene de todas las cosas. Por mi humana debilidad, yo no pudiera explicarle cómo funciona la presciencia de Dios. Pero lo que sí le puedo decir es que Dios tiene un conocimiento previo de las cosas. Es decir, a Él nada le sorprende. No hay manera de agarrarlo por sorpresa. ¿Sí? Ahora, a veces vemos en la Biblia que, ocurren las cosas y de repente Dios reacciona a lo que está ocurriendo. Y hay momentos en donde el Señor ha experimentado dolor, hay momentos donde el Señor ha experimentado ira y uno dice, pues, si Él ya sabía que eso iba a ocurrir, entonces ¿por qué reaccionó? ¿Por qué se sintió así? El conocimiento de Dios no anula los sentimientos de Dios. Escúcheme bien, nosotros tenemos sentimientos porque Dios tiene sentimientos. Y igual, hay cosas que nosotros sabemos que van a pasar, pero aun cuando ocurren, eso no evita que nosotros tengamos una respuesta emocional al asunto. Por ejemplo, podemos ser avisados de que un miembro de nuestra familia o un ser muy querido va a morir. Y con todo y que lo sabemos, en el momento que ocurre, nuestros sentimientos nos hacen tener una reacción. Entonces, para explicar bien esto, el hecho de que Dios tenga una respuesta emocional a las cosas que ocurren en nuestro mundo no quiere decir que lo agarraron por sorpresa. Simplemente quiere decir que el Señor tiene sentimientos, tiene emociones como nosotros también las tenemos. Ahora, lo que ocurre es que Dios tiene un conocimiento previo de todas las cosas. Él sabe todo lo que va a ocurrir antes que ocurra. Nosotros a veces tomamos una decisión y no sabemos hasta dónde va a llegar esa decisión o qué va a ocurrir por esa decisión que acabamos de tomar. A diferencia de nosotros, Dios puede tomar una decisión sabiendo todo lo que va a ocurrir una vez tomada esa decisión.
Entonces, ¿por qué le explico esto? Para que le quede claro de que cuando dice que elegido según la presencia de Dios, no nos está queriendo decir que el Señor ya eligió a los que van a ser salvos y a los que van a ir al infierno, sino más bien que el Señor sabía que si colocaba el árbol de la ciencia, de conocimiento del bien y del mal, Él sabía que los seres humanos podían caer. Y Él sabía que si los seres humanos caían en el pecado, iban a ser condenados en el infierno. Entonces, sabiendo eso de antemano, el Señor preparó la salvación a través de Cristo. De manera que por su conocimiento previo, hay seres humanos que tienen la oportunidad de ser salvos, de ser elegidos, de ser escogidos. La Biblia en este tema no utiliza la palabra elegidos de la misma manera que nosotros lo utilizamos en nuestra cultura. En nuestra cultura nosotros elegimos porque, bueno, yo seleccioné algo y lo agarré, ¿verdad? Entonces yo elegí. Ahora, el Señor Jesucristo nos deja elegir. Y si nosotros elegimos lo que Él nos está dando, entonces Él nos llama elegidos. Entonces, honestamente, no sé si estoy complicándome mucho con esta explicación, ¿verdad? Estos son los momentos en que me gustaría poder ver sus caras, porque normalmente la expresión de sus caras me dice si me di a entender o no me di a entender. Si no me di a entender, pues me escribe al privado o deja el comentario: pastor, explícame bien esto. Pero lo que estoy tratando de decirle es lo siguiente. O Dios Padre, sabiendo que el ser humano podía caer, preparó el camino de la salvación. Abrió el camino para que seres humanos pudieran ser salvos. Y Él desde un principio planificó que los seres humanos que voluntariamente eligieran ser salvos, entonces iban a ser llamados elegidos. Entonces, nosotros tenemos oportunidad de ser salvos porque el Padre desde el principio preparó un camino, abrió un camino, o sea, tenía un plan para salvar al ser humano si el ser humano caía. Ahora, el ser humano cayó. Entonces, cuando el ser humano cayó, entonces Él abrió esta puerta para que el plan de salvación se pudiera ejecutar. Pero la salvación no es algo que se inventó a mitad de camino, ¿sí? Desde que Adán y Eva pecaron, ya el Señor tenía el plan de salvación. Y a medida que la historia de la Biblia va avanzando, vemos cómo el Señor va preparando las cosas para poder cumplir su plan, traer a Cristo y completar nuestra salvación. Entonces, la salvación viene porque Dios Padre se preparó desde un principio para salvar a la humanidad, en caso de que el ser humano cayera. Ahora, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. El Padre preparó el camino para que nosotros pudiésemos ser salvos, pero es el Espíritu Santo quien permite que nosotros podamos ser salvos, porque el Espíritu Santo es quien nos santifica. El apóstol Pedro está haciendo una referencia a lo que ocurrió en el Antiguo Testamento con el tabernáculo. Fíjese bien, desde que Adán y Eva pecaron, el ser humano quedó separado de Dios, ¿sí? Ahora, cuando ellos estaban en el Edén, el ser humano y Dios podían estar en un mismo lugar compartiendo, ¿verdad? Pero por el pecado, el ser humano quedó fuera del Edén. Entonces ya Dios no tenía un lugar donde coincidir con los seres humanos. Hasta que cuando saca a Israel de Egipto, en el desierto, el Señor les da las instrucciones para que ellos construyeran un templo llamado el tabernáculo. Y el tabernáculo era un templo con una carpa hecha con columnas de bronce y telas de animales o pieles de animales. Pero el tabernáculo servía como un punto de reunión entre Dios y el pueblo.
Ahora, el Señor le dijo a Moisés, construyanlo. Y luego que lo construyan, ustedes me lo van a dedicar a mí. Y mi presencia va a venir y se va a colocar sobre el tabernáculo. Y después, ustedes van a poder entrar. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? En el último capítulo de Éxodo, el capítulo 34, el tabernáculo es consagrado, es dedicado al Señor. Y en ese momento el Señor vino como una nube y la nube cubrió el tabernáculo. Y luego la nube subió y los sacerdotes pudieron entrar. Entonces, ¿qué fue lo que el Señor hizo allí? El Señor lo que hizo fue santificar el tabernáculo. Es decir, limpiarlo para que su presencia de verdad pudiese estar allí. Ahora, lo mismo ocurrió cuando la gente dejó de utilizar el tabernáculo y construyeron el templo de Salomón. Cuando se construyó el templo de Salomón, se armó completo la estructura y luego oraron pidiéndole al Señor que viniera al templo. Y nuevamente la nube llenó el templo y la presencia del Señor limpió, santificó el lugar. Y después de allí la gente pudo comenzar a traer sus sacrificios porque el Señor limpió el lugar para poder estar allí. ¿Sí? Entonces, hoy en día, el Nuevo Testamento nos enseña que ahora el templo del Señor no es el tabernáculo, ni tampoco son lugares construidos por el ser humano, sino que ahora el nuevo templo del Señor Jesucristo es el cuerpo del creyente. Cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo viene a nosotros y hace una morada en nosotros. O sea, nos convierte en una vivienda, nos convierte en un templo para Dios. Pero todo eso es porque el Espíritu Santo santifica, es decir, el Espíritu Santo limpió y preparó para que Dios pudiese venir a nuestras vidas. Entonces, Pedro está diciendo, nosotros tenemos la oportunidad de salvación porque Dios Padre abrió la puerta para que fuésemos salvos. El Espíritu Santo nos santificó para que Dios pudiese, para que pudiésemos tener una relación con Dios. Pero el Espíritu Santo no nos hubiese podido santificar si primero Cristo Jesús no nos rocía con su sangre. Fíjese bien cómo termina el versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Desde un principio, el Señor siempre ha pedido sacrificios de sangre. ¿Y cuál es la ciencia? ¿Cuál es la lógica de por qué Dios nos pide sacrificios o mejor dicho, por qué Dios en el Antiguo Testamento pedía sacrificios de sangre? Hay que comprender algo muy básico. El Señor pide sacrificios porque nosotros hemos pecado. Y la única manera de cubrir el pecado, de pagar, por así decirlo, la deuda del pecado, es entregando vida a cambio del pecado. Ahora, Dios en su ley enseña que la vida de todo ser vivo se encuentra en su sangre. De manera que cuando el Señor mandaba a degollar, a inmolar un animal y que le sacaran la sangre, esa sangre representaba una vida que iba a ser como sustituto del pecado de otro. El Señor siempre pedía que para los holocaustos, para los sacrificios, se sacrificara un cordero de un año. Y la idea de sacrificar un cordero de un año era que el cordero es un animal inocente. Entonces, a través de los sacrificios de sangre, lo que se buscaba hacer era un intercambio.
la vida de una criatura inocente por la vida de una criatura culpable. Entonces, si entrego la vida del inocente, puedo cubrir la vida del culpable. El apóstol Pedro nos está diciendo que nosotros podemos ser santificados porque hemos sido rociados con la sangre de Jesucristo. En el Antiguo Testamento estaba lo que se conocía como la ceremonia del día de la expiación. El día de la expiación era la única vez en el año en el que el sumo sacerdote podía entrar en la parte más sagrada del templo, que era la cámara del lugar santísimo donde se encontraba el arca del pacto. Dios había prometido que su presencia utilizaba el arca del pacto como un trono. Y una vez al año el sumo sacerdote podía venir y entregar un sacrificio por los pecados de todo Israel. Y al momento de entregar ese sacrificio, lo que hacía el sumo sacerdote era que él traía una vasija que estaba llena de sangre. Y con esa sangre se mojaba los dedos y comenzaba a salpicar el arca, el propiciatorio, que era como el arca del pacto era un cofre, una caja rectangular, y en su parte de arriba tenía como una bandeja que se conocía como el propiciatorio, el lugar donde se tenía que entregar el sacrificio. Entonces venía el sumo sacerdote y se mojaba los dedos con la sangre y comenzaba a rociarlos en el propiciatorio. Y esa era la manera como decir, estamos intercambiando esta vida inocente por nuestros pecados, para poder permanecer delante de tu presencia y para poder seguir manteniendo una relación con Dios. Ahora, sabemos que la sangre de los animales que se entregaban en el Antiguo Testamento no borraba el pecado, solamente lo cubría. Era como decirle al Señor, o sea, tenme paciencia, dame tiempo mientras llega el verdadero sacrificio. Ahora, luego llegó Cristo, que es el Cordero de Dios, quien derramó su sangre, siendo inocente, por nosotros los pecadores y culpables. Y Él tuvo que derramar hasta la última gota de sangre. Y cuando derramó su sangre, estaba entregando su vida. Ahora, lo valioso del sacrificio de Cristo es que la Biblia nos dice que ahora con su sangre Él puede rociarnos. Y la sangre de Cristo sobre nuestras vidas nos limpia. Y cuando la sangre de Cristo nos limpia, entonces el Espíritu Santo puede venir y santificarnos, es decir, apartarnos para tener una verdadera relación con Dios. Entonces, el apóstol Pedro está comenzando su carta queriendo que nosotros tengamos claro cómo Dios se ha involucrado en cada área de nuestra salvación. El Padre abrió el camino, es decir, Él diseñó el plan de salvación. Luego el Hijo vino y entregó su sangre para a través de su sangre cubrir con su vida inocente nuestros pecados. Y eso permitió que el Espíritu Santo pudiera venir y santificarnos, apartarnos para poder convertirnos en un templo de Dios y tener una relación con Él. Entonces, ¿por qué el apóstol Pedro está utilizando estas imágenes del Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento, Israel era el pueblo de Dios, ¿sí? Ahora, Dios había dicho, yo voy a obrar a través de ti, yo voy a trabajar a través de ti. Mis planes van a ser ejecutados, van a ser logrados a través del pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel falló al negar o a rechazar a Cristo como su Salvador.
eso abrió la puerta a que ahora nosotros, los que no somos judíos, los gentiles, seamos parte de la iglesia, el pueblo que Dios ha elegido para lograr sus planes en este tiempo. Entonces, ahora somos nosotros los que nos vamos a convertir en participantes de los planes de Dios. Entonces, el apóstol Pedro lo que está haciendo es tratando de mostrarnos con estas imágenes judías, lo que está tratando de hacer es que, viendo la historia de Israel y viendo cómo Israel participó en los planes de Dios, nosotros comprendamos ahora que nos toca a nosotros ser parte de los planes de Dios, debemos entender que Dios va a trabajar de una manera muy particular, muy intensa y muy maravillosa con nosotros. Y lo mejor que nosotros podemos aprender a hacer es agarrarle el hilo, entender lo que significa ser participante de los planes de Cristo en este tiempo. Entonces, había dicho que iba a llegar hasta el versículo 12, pero por ahora vamos a dejarlo hasta acá, abriendo la puerta a lo que va a ser la carta del apóstol Pedro. Él quiere que esta nueva generación de cristianos, viendo la historia de Israel, comprendan lo que va a significar para ellos ahora, o para nosotros ahora, ser parte de los planes de Dios, participar con Dios en lo que Él está haciendo. Entonces, espero que este mensaje haya sido de bendición para usted. Dios me les bendiga grande y poderosamente.